Hoy voy a mostrarte cómo hacer germinados en casa con una sencilla técnica para que tengas un alimento de alta calidad. Toda semilla es una vida en potencia, tiene toda la energía condensada para que esa semilla se transforme en una planta. Todas las vitaminas, minerales y enzimas que tienen en esa semilla, durante el proceso de germinación se acrecentan. Por ejemplo, tienen más calcio, tienen más hierro, tienen más vitaminas, tienen más enzimas, incluso llegan a tener vitamina C, que en el estado latente la semilla no lo tiene, y generan clorofila en las hojas verdes. Por eso los germinados tienen potenciadas sus propiedades nutricionales. ¿Qué vas a necesitar para realizar los germinados en tu casa? Un frasco de vidrio, las semillas que vos quieras, en este caso tengo fenogreco, puse 5 cucharadas soperas o un dedo de altura, porque luego crece mucho, un tul, una bandita elástica, una cucharada sopera de agua oxigenada y agua que va a servir para limpiar las semillas. Entonces lo primero que voy a hacer es limpiar bien las semillas. Si hay alguna semilla partida la elimino para que luego no se pudra. Y le voy a poner la cucharada sopera de agua oxigenada. La agua oxigenada tiene dos funciones. Una es eliminar cualquier microorganismo que pueda haber en las semillas. También es bueno el frasco, tirarle un poco de agua hirviendo para esterilizarlo completamente. Y la segunda función que cumple es que ayuda al crecimiento de la semilla. Como oxigena el agua, la va a potenciar. Esta agua la vamos a dejar 15 minutos. Transcurridos los 15 minutos, voy a utilizar este tool con esta bandita elástica para escurrir las semillas. Este es el agua de limpieza y aquí finaliza esta primera fase y comienza la segunda fase, que es la fase de activación. Voy a utilizar agua nueva y lo voy a dejar así entre 8 y 12 horas, dependiendo de las semillas. La mayoría de las semillas, la activación son 12 horas. 12 horas después vamos a quitar el agua de la activación. Aquí finaliza esta fase y va a comenzar la tercera fase, que es la de germinación propiamente dicha. Escurrimos bien. Lo vamos a enjuagar de nuevo, vamos a poner agua de nuevo y la vamos a también quitar. Recuerden, esta agua la pueden utilizar para regar las plantas. Y a 45 grados vamos a dejar el frasco. 45 grados es para que vaya escurriendo todo el agua. Y es importante que las semillas estén bien separadas para que circule bien el aire. Por eso el tool, para que circule bien el aire. El primer día de germinación tiene que estar al oscuro para que simule la situación de una semilla que está debajo de la tierra. Se puede poner en una alacena, cubrirlo con algún trapo sin tapar la ventilación o en cualquier lugar oscuro. Solo el primer día. Los demás días de germinación se va a poner siempre a 45 grados, puede ser en un escurridor de plato o en cualquier lugar que a vos te parezca bien. Es muy importante que el lugar en donde deje los germinados le dé luz indirecta del sol. No al oscuro, pero tampoco al sol directo. Eso a partir del segundo día. Solo el primer día tiene que estar la semilla al oscuro. Y justo antes de consumir el germinado, es bueno ponerlo en una luz indirecta pero más intensa. Puede ser en el patio o en algún lugar al aire libre, para que el germinado, las hojas fijen la clorofila, que es muy benéfica para nuestro cuerpo. Tenés que enjuagar y escurrir las semillas 2 veces por día si estamos en invierno y 3 veces si es en verano. Recordá enjuagarlas y limpiarlas con abundante agua. ¿Durante cuántos días? Bueno, depende del tipo de semilla. Fenogreco, por ejemplo, entre 5 y 6 días ya está para comer. Pero hay semillas que tardan un poco más, otras que tardan un poco menos. Me doy cuenta cuando ya desarrolla 2 hojas verdes. Esto es fenogreco, el quinto día todavía puede desarrollarse un poquito más, crecer más y tener hojas más verdes y más grandes. Recordá siempre que tenga espacio, porque necesita que circule bien el aire para que no se pudra. Si te llega a pasar en alguna ocasión de que se pudra algún germinado,
eliminarlo completamente y comenzar de nuevo. A veces al principio es normal. Te recomiendo las semillas más sencillas para germinar al principio, que son la alfalfa, el fenogreco, el sésamo negro, el porotomún, las lentejas. Luego que tengas un poco más de experiencia, pasar a las semillas que son un poco más grandes y más difíciles de germinar. Pero es clave que tenga buena ventilación. Aquí tengo estos brotes de porotomún que ya están completamente desarrollados, ya tienen bien formadas las hojas llenas de clorofila. Estos ya están listos para consumir previo enjuague, y si los quisiera guardar en la nevera, en la heladera, los puedo guardar en un frasco para que conserve un poco la humedad o en un tupper también. Y pueden conservarse hasta una semana. Pero recordá siempre que este tipo de alimentos es lo mejor, es consumirlos los más frescos posible. Entonces, resumiendo, primero que tengo que lavar muy bien la semilla. Luego comienza el proceso de activación, que son 12 horas. Y luego comienza el proceso de germinación propiamente dicho, que dura aproximadamente de 7 días a 10 días dependiendo de la semilla. Así que ya tenés todo lo necesario para empezar a germinar en tu casa. Cualquier duda que tengas, acá estoy para ayudar. Recuerda que en este tipo de germinación, con frascos a 45 grados, no hay que utilizar semillas que tengan mucílagos. ¿Qué es el mucílago? Es esa gelatina que generan algunas semillas, como la chía o como el lino o la semilla de mostaza. Para eso se realiza otro tipo de germinación que voy a enseñar más adelante. Si te gustó el video, dale a me gusta, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste para que no te pierdas nada. Y no te olvides nunca de que los germinados son un alimento de primera línea y tienen un potencial energético altísimo, repleto de vitaminas, de minerales y de todos los nutrientes que necesitamos para la vida. Así que a seguir respirando, a seguir meditando, a seguir en movimiento y a seguir comiendo bien.